tal? Comenzamos con este nuevo tutorial respecto a lo que es la gestión de datos en Power BI. Como ejemplo de una gestión completa de datos en Power BI, utilizaremos este dashboard de referencia de lo que vendría a ser la presentación de alumnos matriculados en una determinada institución. Toda la data es ficticia. Voy a dejar las tablas correspondientes en la descripción de este video para que ustedes puedan seguirme y trabajar conmigo cada uno de los elementos que vamos a presentar en este tutorial. La idea de este contenido es fundamentalmente que tengamos una presentación más o menos genérica de lo que se puede lograr con Power BI desde la planificación o la gestión de las tablas de origen, el modelado de datos, la utilización de los diferentes elementos en el dashboard, la utilización, como podrán ver, de diferentes páginas, diferentes tipos de elementos, filtros, objetos visuales de presentación de datos, títulos, etcétera, etcétera. La idea es que podamos tener en un solo video la gestión completa desde las tablas en Excel hasta un producto terminado. Obviamente la información y la gestión de datos en este ejercicio es meramente referencial, simplemente para que podamos ver los alcances de Power BI en un ejercicio completo. Iniciamos para ello las tablas de origen. Necesitamos para este ejercicio vamos a utilizar 6 tablas, una en la que tendremos los datos de los alumnos, datos personales. Tenemos los nombres, apellidos y correo. Simplemente, obviamente, acá es libre de completarse esta tabla con la data que se necesitara, y por supuesto un código de estudiante que nos va a servir como campo clave en el modelado de los datos, como veremos más adelante. La siguiente tabla son datos personales específicos del alumno. En este caso solamente tenemos el código, los nombres y el correo, ¿no?, para gestión, digamos, de la unidad educativa. Y tenemos acá ya datos personales. Tenemos el tipo de documento, el número de documento, en este caso cédulas de identidad. Tenemos la dirección y el teléfono. Nuevamente, como código clave tendremos el código de estudiante. La tercera tabla es la tabla de matrícula. En esta tabla cada estudiante ficticio se ha registrado en 5 materias. Por tanto, tenemos un listado de todos los códigos de estudiantes y las materias que cada estudiante a las que cada estudiante se ha matriculado en este periodo académico. Las siguientes tablas van a estar vinculadas a lo que son las materias y las calificaciones. Aquí tenemos un código de materia que va a estar de acuerdo a esta clave, ¿no?, a esta tabla paramétrica que nos indicará cuál es el nombre de cada materia según el código de materia. Y le adicionamos, por si acaso, una tabla o una columna, además un campo de número de créditos que tendrá o que valdrá cada una de las materias. Tenemos en nuestra quinta tabla el detalle de las calificaciones que han obtenido los estudiantes
en las diferentes materias. Tenemos ordenada esta tabla por materia. Entonces tenemos acá que la materia IC 0023-2, ¿no?, que viene a ser investigación de mercados, tiene todos estos alumnos matriculados, ¿no?, hasta más o menos por aquí. Tiene estos 50, más o menos 53 alumnos matriculados, y las calificaciones que cada alumno ha obtenido en esa materia. Por último, tenemos otra tabla paramétrica que está vinculada a lo que es el código de materia y a qué carrera corresponde esta materia. Con estas tablas, nosotros lo que pretendemos es elaborar este reporte. Ahora paso a explicarles cuál es el contenido de este reporte. Por un lado, tenemos la posibilidad de revisar todo el registro de alumnos, ¿no?, 104 alumnos. Tenemos la distribución de esos alumnos en materias, ¿no?, cuántos alumnos se han matriculado en cada una de estas materias. Tenemos la cantidad de alumnos matriculados por carrera. Tenemos 10 materias, un recuento del número de total de materias y total de alumnos únicos matriculados. Además, tenemos un promedio de calificación por materia. Tenemos en este dashboard además un filtro con dos criterios en dos niveles de agrupación, de agrupamiento de datos, donde tenemos las diferentes carreras con las materias correspondientes. Por ejemplo, tenemos que en ingeniería comercial tenemos estadística, finanzas, investigación de mercados. Podemos seleccionar, ¿no?, solamente investigación de mercados. Vemos que son 42 alumnos matriculados en investigación de mercados y podemos saber cuál es el promedio de calificación en la materia, y además podemos ver solamente de esta materia cuál ha sido la mejor calificación, quién ha sido el mejor alumno en esta materia. Y de esta misma forma, por ejemplo, si cambiamos a lo que es cálculo, podemos hacer la comparativa si queremos, o simplemente ver los datos de cálculo, ¿no? 49 alumnos matriculados, y así en general podemos ver por carrera, digamos la carrera de marketing y sus diferentes materias y los alumnos. Podemos ver la carrera de ingeniería comercial, sus 4 materias, cuáles son los promedios de calificación para cada materia y quién ha sido el mejor alumno en las 4 materias, o si quieren en la carrera entera. Entonces, esta es la información general, si se quiere, de lo que son las materias y las calificaciones, con este filtro que nos permite agrupar las materias por carrera. Y además incluimos, un objeto, un elemento que es un título, y otro que es el restablecimiento de los filtros. Muchas veces cuando nosotros estamos trabajando, al ser Power BI una plataforma interactiva, tendemos a desordenar o ingresar a cierto tipo de filtros, y si queremos volver a restablecer los filtros originales, pues tenemos un botón que los va a restablecer al punto inicial. Tenemos otras 2 páginas en el dashboard. Por un lado tenemos las notas en específico con el mismo filtro agregado por carreras y materias. Tenemos los nombres de los estudiantes. Cada estudiante,
¿no? Por ejemplo, en este caso, Adriana Hernández ha tomado estas 6 materias. Tenemos el caso de todo el listado, ¿no? De todos de los 104 estudiantes y cuál ha sido el mejor promedio, ¿no? En este caso de Laura Novoa Gómez, que tiene 85, pero nuevamente al ser un filtro de datos agregados, pues podemos ver exclusivamente, por ejemplo, qué pasó en la carrera de marketing. Nos filtra los estudiantes, tenemos las calificaciones promedio, es decir, los mejores estudiantes de la carrera de marketing de ambas materias, y tenemos nuevamente una curva, ¿no? de aprovechamiento con una línea que nos muestra el promedio de calificación, cuántos tenemos por encima de ese promedio, cuántos tenemos por debajo del promedio. Bien, podemos ver además, vamos a restablecer los datos de este filtro, y la tercera ventana viene a ser un detalle de datos de los estudiantes. Puedo escoger nuevamente por carrera, digamos solamente los estudiantes de la materia de fotografía, y escoger a cualquiera de ellos y obtener la información personal que se tiene registrada sobre el estudiante, ¿no? El correo, el teléfono y la dirección. Estos son los elementos que vamos a crear paso a paso a partir de las tablas que hemos identificado en Excel al inicio del video. Vamos a comenzar entonces teniendo como referencia este dashboard. Vamos a comenzar con la elaboración inicialmente del modelado de datos. Como ustedes saben, el modelado de datos se aprecia en la vista de modelo, donde tenemos estructuradas las tablas en este tipo de organización. Vamos a proceder a realizar primero la importación del modelo y luego estableceremos las relaciones correspondientes para tener la data dispuesta para construir estos filtros de datos, estos filtros y estos objetos de representación de datos. Comenzamos entonces creando un nuevo dashboard en Power BI que lo vamos a denominar registro de estudiantes. Lo primero que vamos a hacer es importar las tablas de Excel y lo hacemos de esta manera. Vamos a tener entonces esta tabla estudiantes donde nos aparecen las 6 tablas que revisamos, marcamos: alumnos, calificaciones, datos personales, facultad, materias y matrícula, y procedemos a la carga. Una vez que cargue la tabla o carguen las tablas, nos aparecen en la parte derecha datos, pero lo que nos interesa ahora es fundamentalmente realizar el modelado de los datos con estas tablas. Tenemos que establecer ciertas relaciones para obtener la información que necesitamos. Acá, de manera automática, Power BI ha establecido relaciones entre las diferentes tablas. Estas relaciones las trabaja en función a la analogía de datos que encuentra entre los diferentes grupos de datos o tablas, ¿no? Nosotros vamos a organizar un poquito nuestras tablas
para que nos sea mucho más fácil enlazarlas para obtener los resultados que esperamos. Por un lado, comenzamos con la relación más sencilla, que es la de facultades con las materias. Es la única relación, o si quieren, son las tablas que no necesitan tener más relaciones con otras tablas, debido a que materias va a tener relación directa con facultades, y esa es toda la información que queremos. Es decir, que cada una de las materias que vamos a utilizar en el reporte va a corresponder a una determinada facultad, una carrera. Por tanto, no necesito una relación entre facultad y matrícula como me la propone Power BI. Aprieto suprimir y para eliminar la relación, ¿no? Marco y elimino. Tampoco entre facultad y calificaciones, marco y elimino. Lo que sí necesito es la relación entre la materia, que va a ser el código de materia, con la materia que está identificada en cada facultad. En este caso, como se fijan, se genera una relación de 1 a 1, donde tenemos ya para cada materia en nuestra lista de materias una carrera en específico. Perfecto. El siguiente elemento entonces es determinar cómo vamos a relacionar las materias con las calificaciones. La relación entre materias y calificaciones, vamos a quitar estas otras relaciones que nos están generando ruido. La relación entre materias y calificaciones va a ser asociando la materia de calificaciones y el código de materia de la tabla materias. No uso el nombre de la tabla materias porque en mi tabla de calificaciones, y vamos a verlas ahora, en mi tabla de calificaciones, lo que tengo, si recuerdan, es solamente el código de materia y el código de estudiante. No está el nombre de la materia. Por tanto, lo que necesito enlazar es el código de la materia de la tabla materias con el código o con el campo llamado materia de la tabla calificaciones. Entonces, vamos a volver a nuestro modelado de datos y establezco entonces esa relación, como decíamos, entre lo que es código de materia y materia como tal. Bien, continuamos y lo que vamos a hacer es asociar el campo materia de matrícula con el código de materia de las materias. Y asociamos lo que son los datos personales de los alumnos a través del código de los alumnos, del código de estudiante, con el dato específico de los alumnos. Por último, ahora sí, estableceré la relación de código de estudiante con los alumnos. De esta manera he establecido, si se fijan, una especie de circuito, ¿no?, con la información, donde cierro todas las tablas, las vinculo, pero en función a dos criterios que son los que nos interesan. Por un lado, las materias, que corresponderán a ciertas facultades, y los alumnos que obtienen cierto puntaje o cierta calificación de esas materias y que por lógica van a estar matriculados en esas materias. Entonces, de esta manera nos quedan dos, si quieren, como tablas
paramétricas que vendrían a ser las carreras y los datos personales de esos alumnos, y como tablas transaccionales vamos a tener la matrícula, las materias y las calificaciones en función, por supuesto, de esta tabla principal que va a ser la de los alumnos. Ok, hasta aquí entonces hemos importado las tablas y las hemos asociado de tal manera que la información contenida nos pueda brindar los datos suficientes para establecer lo que requerimos en nuestro dashboard. Este modelado de datos, recordemos, se realiza en vista de modelo. Vámonos nuevamente ahora a la vista de informe y recordamos un poco qué es lo que vamos a necesitar en nuestro informe de Power BI. Por un lado tendré un título, voy a tener un filtro con dos criterios que va a ser el nombre de la carrera y las materias vinculadas a esas carreras. Voy a tener una tabla con los códigos de estudiantes, sus nombres y los promedios de calificaciones. Voy a tener un gráfico circular con la cantidad de alumnos por materia. Voy a tener además un gráfico de barras con el promedio de calificación por materia. Voy a incluir dentro lo que son los datos unas tarjetas con el número de materias y el número de alumnos únicos y la distribución de alumnos únicos por carrera. Además, adicionalmente, voy a incluir un botón de acción que me reinicie los filtros en este dashboard. Comenzamos entonces. Vamos a ver qué información necesitamos para establecer estos elementos en nuestro nuevo dashboard. Nos vamos al dashboard en blanco. Lo primero que vamos a hacer es agregar un cuadro de texto con el título de nuestro dashboard, y decíamos que era análisis de aprovechamiento vamos a poner análisis de aprovechamiento en general como título, o si queremos podemos ver como referencia análisis de datos, alumnos matriculados, no hay ningún problema. Editamos análisis de datos de alumnos matriculados. Ok, este elemento, al ser un cuadro de texto, una vez que está marcado podemos realizar los distintos cambios. Por ejemplo, ponerle otra tipografía, vamos a ponerle una Arial pero bold, no black, y vamos a crecer a 20 puntos. Es importante que las modificaciones que hacemos estén o se realicen cuando el texto está seleccionado. ¿Qué color de texto vamos a utilizar? Vamos a ponerle un color naranja. Ok, ya tenemos entonces el título como primer elemento. El siguiente elemento va a ser un filtro. Como creamos un filtro, vamos a añadir, ¿dónde está nuestro filtro? En este botón, segmentación de datos. Y en esta segmentación de datos lo que vamos a hacer es poner las materias y la facultad. Entonces pongo como campo carrera
y pongo materia. En este caso, no sé si las materias están acá por códigos. De ser así, no nos servirá ese dato. Sí, correcto. Entonces quito y lo que me va a servir es el nombre de la materia. Como estas dos tablas están asociadas, puedo jalar el nombre de la carrera de la tabla facultad y el nombre de la materia de la tabla materias. Ahora sí, como ven, ya tengo mi filtro con dos criterios de selección. Por un lado, el nombre de la carrera y por otro lado, el de las diferentes materias. Este formato de selección en los filtros no me agrada mucho. Lo que vamos a hacer acá es en objeto visual, selección, cambio, quito selección múltiple y le pongo mostrar, seleccionar todo y cambia el formato. Ahora son estos check en cada una de las en cada uno de los ítems. Esto es absolutamente arbitrario. A mí me gusta más con el check. Me parece que es mucho más eficiente, pero depende de cada uno. La forma de cambiar es quitar la selección múltiple y habilitar la opción de seleccionar todo. Bien, con esto entonces ya tenemos nuestro filtro. Funciona perfectamente. Y pasamos al siguiente elemento. Vamos a ver. Tenemos como primer elemento la tabla con el código, nombre y calificación promedio. Entonces vamos a crear ahora una tabla. Y en esa tabla le vamos a poner de los alumnos, los nombres, primero comenzamos con el código de estudiante, antes el nombre y la calificación promedio. Entonces tengo la calificación, pero no quiero suma de calificaciones porque no tiene sentido. Cambio al promedio de calificación. Perfecto. Entonces, ahora acá vemos que en nuestra tabla de referencia tenemos los nombres, pero son nombres completos, ¿no? Y si nos fijamos acá, cómo ha sido construida esta tabla, tendremos que los alumnos tienen un campo calculado que se llama nombre completo. Ese campo calculado, vamos a ver las tablas. Este campo calculado no es otra cosa que el nombre del alumno sumado a un espacio y el apellido del alumno. Entonces vamos a crear este campo calculado, nombre completo, en nuestra tabla, en nuestro nuevo dashboard. Nos vamos al dashboard en el que estamos trabajando. Nos vamos a vista de tablas. Decíamos que en alumnos debo generar una nueva columna que se va a llamar nombre completo. Y esta columna, nombre completo, iba a ser igual a los nombres de los alumnos, tabla alumnos, campo nombres, ampersand, espacio,
ampersand y los apellidos de los alumnos. Entonces, de esta manera concatenamos la cadena del campo nombres con la cadena del campo apellidos utilizando el operador ampersand, que va a concatenar primero el campo nombres, luego va a poner un espacio y luego va a poner apellidos. Le damos a confirmar y nos ha generado los nombres completos de todos los alumnos. Continuamos entonces, ya tenemos la información, volvemos a la vista de informe y cambiamos el dato del campo nombres por el campo calculado nombre completo, que ya lo tenemos. Como ven acá, si dejáramos así, voy a tener nombres y nombre completo. No necesito ya el campo nombres, así es que lo elimino. Me quedo con nombre completo y los promedios de calificación. Estos promedios los puedo ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. De mayor a menor va a ser el dato que mejor nos sirve en este caso. Ok, y probamos. Estamos con todos seleccionados. Si quisiera ver solamente ingeniería comercial y si quisiera ver solamente la materia de macroeconomía, voy a tener las calificaciones, en este caso, de los distintos alumnos en la materia específica de macroeconomía. Vamos a estirar este campo, o mejor, ajustamos el campo del nombre completo, como para que se vea mejor. Si yo quiero cambiar los datos, el tamaño, por ejemplo, el tamaño de la fuente en esta tabla, lo que debería hacer es ir a las propiedades de mi tabla y en valores puedo reducir el tamaño, por ejemplo, a 8 puntos. Voy a estirar para que me entre ese nombre más largo. Y ahora, ¿cómo hago para cambiar este promedio de calificación, ¿no? que me resulta un poco incómodo? Lo que yo puedo hacer es ir a mi panel de visualización y fíjense, en promedio de calificación le pongo cambiar nombre de este objeto visual. Eso quiere decir que solamente va a cambiar en el objeto visual, y aquí le pongo promedio. Y enter. ¿Ven? Entonces ha cambiado el nombre de este nombre completo. Igual no es muy amigable, porque puedo haberle puesto NC o cualquier otro nombre al campo. Para este objeto visual le voy a cambiar por nombre completo. De esta manera edito los elementos en esta tabla de resultados. Perfecto. Aquí tengo que el promedio general en la carrera, en la materia de macroeconomía, ha sido de 71-78. Yo he tenido 3 alumnos que han sacado 100 en la materia. Si comparo o aumento a esta
todo lo que es todas las otras materias de ingeniería comercial, veo que el promedio, ¿no? El promedio no va a ser más que 99 y esto seguramente proviene de las otras materias, ¿no? Entonces, estos son los promedios de calificaciones en las cuatro carreras de ingeniería comercial. Esto a nivel general. Si quiero cambiar el tamaño de la tipografía de mi filtro, lo mismo, me voy a propiedades, valores y cambio o reduzco el tamaño hasta donde yo vea como más conveniente, ¿no? Acá ya se lee, ya no se solapa con mi tabla. Ahora sí. Ok, entonces tengo el segundo elemento de mi dashboard construido. Veamos cuál es ahora el siguiente elemento que deberíamos construir. Viene a ser este gráfico circular con el número de alumnos únicos por materia. Para este efecto, ¿cómo podemos saber cuál es el número de alumnos únicos por materia? Vemos que se utiliza una medida en la cual estamos contando, ¿no? La medida se va a llamar alumnos U, que va a ser una cuenta distintiva, es decir, de valores únicos de la matrícula y el código, o más bien de la tabla matrícula en el código de estudiantes. Esta medida nos va a ayudar específicamente a saber cuál es la cantidad de alumnos únicos. En otras palabras, lo que va a hacer es filtrar por matrícula, por código de estudiante, que es único en el campo matrículas, y nos va a decir exactamente cuántos alumnos se han matriculado. Nosotros sabemos de antemano que son 104 alumnos porque tenemos ese registro. Sin embargo, nunca está de más el poder obtener este tipo de datos únicos. Básicamente nos sirve como un ejercicio para el uso de la función distinct count, además de revisar lo que es la creación de medidas. Vamos a ver tanto los alumnos únicos como la cantidad de materias, ¿no? En caso de la cantidad de materias, como vemos esta segunda medida, lo que tenemos es una cuenta de filas de las materias enlistadas en, obviamente, en nuestro campo materia, en nuestra tabla materias. Ahora lo que vamos a hacer es crear las dos medidas que acabamos de ver. Para ello es una muy buena práctica el crear una tabla en la cual solamente estén dichas medidas. Vamos a ello. Para crear entonces esta nueva tabla o una tabla donde albergar nuestras medidas, lo que vamos a hacer es ir al menú inicio y oprimir el botón comando introducir datos. En este lugar nos aparecerá una nueva tabla, ¿no? llamada tabla, con una columna 1 y un registro número 1. Esta tabla la vamos a denominar subrayado medidas, porque le ponemos el subrayado para que esté
sea el primer elemento que nos aparezca en la parte superior de nuestro tablero, de tal manera que siempre que necesitemos buscar medidas vamos a saber que están en ese lugar. Ponemos cargar y como vemos acá nos ha aparecido ya la tabla medidas. Seleccionada la columna 1, que es un dato, es un registro vacío, creamos ahora sí una nueva medida. Entonces nos vamos a inicio y creamos la medida. La medida era alumnos únicos, ¿no es cierto? Que debe tener, como vemos acá, usamos la función distinct count, matrícula, código de estudiante. Entonces vamos a nuestra tabla de desarrollo y le ponemos distinct count matrícula, de la tabla matrícula, el código de estudiantes. El código de estudiante, y ya tenemos nuestra primera medida creada. La segunda medida, creo nuevamente nueva medida, y en este caso será n materias, y vemos que n materias es contar las filas de materias. Entonces lo que vamos a hacer es usar la función count rows y ahí ponemos materias. Entonces lo que va a hacer es básicamente contar las filas que tenemos en la tabla materias, ¿no? Y de esa manera tendremos el número de materias. Por tanto, ya estamos en condiciones. Vamos a ver nuestro dashboard de referencia. Estamos en condiciones de elaborar este gráfico circular, número de alumnos por materia. Entonces volvemos. ¿Qué hacemos para crear un gráfico circular? Ponemos gráfico y en este caso vamos a tener como leyenda, ¿no?, el nombre de las materias, y como valor vamos a tener la cantidad de alumnos únicos, que es la medida que acabamos de construir. Entonces ya tenemos las diferentes materias con los alumnos únicos en cada materia. Podemos nuevamente bajarle un poco a al tamaño de los valores en las etiquetas de datos para que se vea o se lea mucho mejor. En la leyenda también podemos bajarle el tamaño de letra. De esta manera tenemos ya nuestro siguiente elemento construido con los la cantidad de alumnos únicos
por cada una de las materias. Probamos si funcionan nuestros filtros, no debería haber ningún problema. Digamos, en la carrera de publicidad tenemos 3 materias: fotografía, semiótica y producción audiovisual, y cada una, bueno, fotografía y semiótica tienen 51 y producción audiovisual 47 alumnos. Perfecto. Está funcionando bien, entonces ya podemos ir a nuestro siguiente objeto. Vamos a dar un poco más de espacio para los otros objetos visuales que vamos a crear. Vemos nuestro dashboard de referencia y ahora lo que necesitamos es crear este gráfico de barras con el promedio de calificación por materia. Entonces acá, como vemos, vamos a tener la materia en el eje X y el promedio de calificación en el eje Y. Y esto proviene de las tablas, que la calificación obviamente viene de las calificaciones, y materia es el nombre de la tabla materias. Vamos a ello, entonces, a crear el gráfico de barras con las materias y las calificaciones. Para eso, de visualizaciones, hacemos clic en gráfico de columnas, ubicamos el gráfico donde queremos que aparezca y vamos a poner el nombre de la materia al eje X y la calificación al eje Y. De esa manera tenemos las materias y tenemos las calificaciones. Quisiéramos ver el promedio, ¿no?, de esas calificaciones. En este caso tenemos la suma de calificaciones, cambiamos a promedio, mucho más estable, y ponemos en este caso etiquetas de datos. Activamos las etiquetas de datos y ya tenemos los promedios. Esas etiquetas de datos vamos a mantenerlas y podemos cambiar el promedio de calificación por nombres de título de nuestro gráfico y ponerle simplemente promedio de calificación o por materia. Ok, entonces con eso ya está el título, promedio de calificación, y en vez de nombre, en este caso lo que quisiéramos es que nos aparezca materia. Como ya vimos, cambiamos en el mismo eje X, en donde ponemos el campo, cambiar nombre de este objeto visual a materia. Y con eso ya tenemos nuestro tercer objeto visual concluido. Bien, continuamos entonces con el siguiente elemento del dashboard de referencia. Tenemos que construir este gráfico circular con los alumnos, pero esta vez no por materia, sino por carrera. Entonces vamos a tener un gráfico circular donde tengamos las carreras y los alumnos. Vamos a ello. Primero, lo que tenemos que hacer es seleccionar el objeto visual que requerimos, nuevamente un gráfico circular, lo ponemos en el lugar que ocupará y decíamos que tenemos como leyenda la carrera y los alumnos únicos como valor. Entonces ahí tenemos las 4 facultades: ingeniería comercial, publicidad, marketing y matemática. Vamos a ver el
archivo de referencia, vemos que en la construcción del gráfico no tenemos una leyenda, sino que en cada una de las secciones tenemos la etiqueta con el nombre de la carrera, el número de casos y el porcentaje correspondiente. Entonces, lo que debemos hacer es, con nuestro gráfico, vamos a ampliar un poco el espacio, y lo que tenemos que hacer es trabajar en la etiqueta de datos y vamos a ver la categoría y porcentaje del total o todas las etiquetas de datos. Todas las etiquetas de datos ya nos aparecen las carreras, por lo que podemos desactivar la leyenda. De esa manera ya tenemos el dato de cada nombre de carrera, número de alumnos y el porcentaje correspondiente. Vamos a cambiar el título de este gráfico. Para ello nos vamos a general, título, y cambiamos simplemente alumnos por carrera. Fantástico. De esa manera ya tenemos el antepenúltimo elemento de nuestro dashboard. Nos faltan estas dos tarjetas, materias y alumnos únicos, que son básicamente la información que tenemos en nuestras medidas, en las medidas que hemos creado con anterioridad. Entonces, lo que hacemos es crear una tarjeta. La ubicamos en el lugar correspondiente y las tarjetas tienen la característica de que nos va a soportar una cierta cantidad de datos, unos pocos campos. En este caso necesitamos alumnos únicos. Llevamos 104 alumnos únicos. Podemos cambiar el nombre a alumnos matriculados. Y creamos otra tarjeta para el número de materias, para poner el dato de nuestra medida con el número de materias. Son 10 materias. Cambiamos el nombre de este campo y simplemente lo dejamos en materias. Con esto hemos prácticamente concluido nuestra primera página del dashboard. Esta página, vamos a ver en el dashboard de referencia, tiene el nombre de dashboard. Para cambiar el nombre de la página, lo único que tenemos que hacer es doble clic en el nombre y le cambiamos a lo que necesitamos. Por último, para terminar, vamos a ver nuestro dashboard de referencia. En este caso están invertidas estas dos tarjetas, no hay mayor problema. Necesitamos crear este botón de reiniciar filtros.
¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a nuestro dashboard de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es primero crear un botón, ¿no? En insertar, botones. Insertamos un botón. Puede ser cualquiera de estos elementos. Vamos a usar este de restablecer. Y lo creo acá arriba. Entonces nos llevamos el botón y le vamos a poner a este botón, le vamos a poner un título que será reiniciar filtros. Vamos a centrar ese texto y de esta manera ya tenemos nuestro botón de reiniciar filtros. De todas maneras, al parecer este elemento, ¿no es cierto? Es está fuera de lugar porque no es un título. Lo que necesitamos en verdad es un texto, y aquí le vamos a poner reiniciar filtros nuevamente. Vamos a aumentarle el tamaño, vamos a centrar y lo que vamos a hacer es quitarle el título. Ok, entonces el texto y lo vamos a alinear a la izquierda para que no se cruce con el icono que tenemos ahí. Bien, este botón de reiniciar filtros estará acá arriba. En estilo podemos cambiar, por ejemplo, el padding, podemos cambiar la alineación, etcétera. Podemos rellenar ese botón de un color en específico, como lo tenemos en el ejemplo. Vamos a poner en este caso, ¿qué tal este celeste? Y ya, ok, ya tenemos el elemento construido, pero este todavía no es un botón, no está operando como botón. El botón va a tener que tener características de una acción específica, y para eso lo que tenemos que hacer es poner un punto de inicio o un punto de referencia a cómo queremos que aparezca filtrada la información en nuestro dashboard. Lo que vamos a usar acá es un marcador. Este momento de la presentación, tal como está, va a ser señalado como un estado, si se quiere, al que se va a volver cada que apretemos el botón. ¿Con qué hacemos eso? Creando un marcador. Habilitamos la tabla de marcadores y agregamos un marcador. Este marcador se llamará inicio. Y con clic derecho actualizamos. De esta manera, este momento con los filtros tal como están va a ser el momento marcado como el momento de inicio, al que va a volver nuestra presentación cada que se apriete este botón. Una vez creado el marcador inicio, cerramos marcadores, marcamos el botón, le decimos que se asocie a este botón una acción, y aquí buscamos qué tipo de acción va a ser un marcador. ¿Qué marcador? Marcador inicio. Con eso hemos configurado nuestro botón para que cada que hagamos filtrados, cuando apretemos el botón, volvamos al inicio, a este momento que tenemos en el dashboard. Entonces, como estamos en modo de edición, tenemos que probarlo con control, y para ello vamos a abrir vamos a soltar algunos
algunos filtros, ¿no? Entonces, digamos que estamos viendo cuáles son las materias que tiene cada alumno, etcétera, y no solo hasta ahí hemos analizado, pero queremos volver al punto de inicio. Ahora sí, apretando control, le pongo reiniciar filtros y vuelve todo al estado de ese marcador de inicio. Podemos crear la cantidad de marcadores que necesitemos según la necesidad que se presente o los objetivos que tengamos para nuestras presentaciones. Bien, con esto hemos concluido esta primera página del dashboard. Tenemos nuestro título, nuestro filtro, unas tablas, gráficos circulares con leyenda, sin leyenda, un gráfico de barras. Hemos cambiado los nombres de los campos, hemos creado medidas, hemos usado esas medidas en etiquetas específicas y hemos creado, para finalizar, un botón de reinicio de filtros. Con eso hemos concluido esta primera página de nuestro dashboard. Veamos cuáles son las siguientes páginas. Tenemos una página que se llama Notas, donde vamos a tener dos tablas, una con los nombres de los estudiantes y su calificación promedio. Además, vamos a tener otra tabla que por nombre, o sea, por persona, nos va a mostrar cuáles son las materias a las que se ha matriculado este semestre, el nombre completo y el promedio en general de las calificaciones, ¿no? En este caso, esta persona tiene un promedio de 81.4 entre todas las calificaciones que ha obtenido. Esta otra persona se ha matriculado en estas 5 materias, nombre Leonardo Dueñas, y tiene un promedio de 84. Si queremos salir de esa selección personal y ver todo el desempeño, tenemos este gráfico de línea, pero que además nos muestra una línea de referencia con el promedio de calificación de todas las personas que están involucradas o todas las que hemos seleccionado. Podemos, como siempre, ver, por ejemplo, una sola carrera y tener las diferentes distribuciones de notas según las carreras y materias que vayamos seleccionando, como en el anterior caso. Bien, vamos a ir entonces a nuestro dashboard de trabajo. Vamos a crear una nueva página. ¿Cómo hacemos esto? Apretando en el símbolo de más de la parte inferior, creamos la nueva página, nos fijamos qué es lo que se llama, la página se llamará Notas. Entonces, en esta nueva página cambiamos el nombre a Notas. Perfecto. Lo que vamos a hacer acá, por ejemplo, para no crear nuevamente el filtro, porque es el mismo filtro que necesitamos acá, vamos a simplemente seleccionarlo, control copy, nos venimos a notas y control B. Entonces ya tengo el mismo filtro que, además, dicho sea de paso, va a operar en las diferentes páginas. Por ejemplo, si aquí selecciono solamente la carrera de ingeniería comercial, cuando venga a notas se va a mantener esta sincronización. Es importante que cuando copiamos y pegamos este filtro en otra página, le digamos al sistema si nos pregunta que queremos sincronizar. Ok. El siguiente elemento entonces era una
nos fijamos, es una tabla con el código del estudiante, el nombre y el promedio de calificación. De hecho, es muy parecida, si no la misma, que nuestra tabla inicial, que tenemos el código, el nombre del estudiante y el promedio, por lo cual hacemos lo mismo, copiamos y pegamos. Ok, el siguiente elemento, decimos, tenemos una tabla con calificaciones y nombre de materias, ¿no? Calificaciones que sale de la tabla calificaciones, el nombre de la tabla materias, que es una tabla, y debajo tenemos, ¿no?, otra tarjeta, una tarjetita que nos muestra el nombre completo del alumno. Vamos entonces a trabajar en esos nuevos elementos. Lo primero que hacemos es crear esta nueva tabla, y en esa nueva tabla decíamos que necesitaba el nombre de la materia. Perdón, no es de esta columna, sino es el nombre de materias. Y además nos fijamos la calificación obtenida, ¿no? Y en esa calificación vamos a ver esta calificación obtenida viene simplemente de la tabla calificación. Volvemos entonces a nuestro dashboard de trabajo y decimos que queremos calificación al lado del nombre. No es una suma de calificación, nuevamente va a ser un promedio de calificación. Para seleccionar cada una o identificar a cada una de las personas, por ejemplo, si acá marcamos a Alexander Carvajal, se van a filtrar las 5 materias que está cursando Alexander y su promedio individual. Pero todavía no sabemos cuál es el nombre de la persona, por tanto, vamos a poner ahí una tarjeta con el nombre, en este caso, de Alexander. Para ello, lo que vamos a hacer es crear una tarjeta, la ubicamos en el tamaño correspondiente y de materias es nombre completo de alumnos, de nuestra tabla alumnos. Ahí está Alexander. Lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño de la letra. Es el valor del globo lo que tengo que bajar, que está en 45 puntos, y con 28, 24 puntos estoy por demás, mejor aún menor, tamaño 18 puntos para que entre en el ancho de esta tarjeta. Entonces ya tengo, en el caso Alexander Carvajal Vargas, las materias que ha cursado y el promedio, y tenemos, si nos acordamos, un cambio de color ahí para el dato que se presenta en la tarjeta. Entonces, si quiero ver, por ejemplo, Brigitte Polanco o Alejandro Abondano, cada uno de los estudiantes, de los 104 estudiantes, podemos revisar cuáles son las materias en las que se han registrado y cuáles son sus promedios. Si quiero ver específicamente
digamos, la carrera de matemática y obviamente la materia única que es cálculo, me aparecen solo los registrados en cálculo y puedo ver los datos. Solamente me aparece, por supuesto, la información de cálculo 2 y puedo ver la nota que se ha sacado cada alumno en esa materia en específico. Perfecto, entonces funcionan los filtros, ya tenemos la etiqueta. Por último, teníamos en el cuadro en el dashboard de referencia un gráfico de líneas, ¿cierto? Que nos mostraba la siguiente información. Vamos a ver. Tenemos el promedio de calificación, ¿no? En el eje Y tengo el promedio de calificación y en el eje X tengo los apellidos. Además, tengo esta línea con el promedio de calificación total. Entonces lo que voy a hacer es el gráfico de línea, eje X apellidos, eje Y promedio de calificación. Volvemos a nuestro dashboard de trabajo. Hemos creado el objeto visual de gráfico de líneas y teníamos en el eje X teníamos los apellidos y el promedio de calificación en el eje Y. En este caso está seleccionado solo María. Vamos a ver de revisar todos. Y ahí están los apellidos de los 104 alumnos y sus promedios de calificación. Vamos a ver qué elementos más teníamos. Tenemos los apellidos. Básicamente es esta misma información. Vamos a hacer que nuestro gráfico sea un tanto más ancho. Vamos a cambiar la data del eje Y y el ancho en el eje X de los apellidos. Solamente nos permite bajar hasta ahí. En este caso tenemos una suma de calificación que no es lo que necesitamos promedios. Ok. Ahora tenemos en el otro gráfico además una línea, ¿no es cierto? Una línea que nos marca cuál es el promedio en general, en este caso de todos los alumnos, la nota media entre todos. Entonces, para eso nos venimos a agregar más análisis a sus objetos visuales y le digo una línea de promedio, agregar línea de promedio, y en la línea de promedio la etiqueta de datos. Entonces ya sé con esto que el promedio de calificación de todos los alumnos es 71.85. ¿no? Y como están ordenados de mayor a menor las calificaciones, sé que Adriana Hernández, que no es el caso, vamos a ordenar, Laura Natalia Novoa Gómez, aquí tenemos, ¿no?, a Novoa Gómez, tiene el mayor promedio, 85.6, pero el promedio general de los alumnos es 71.85. Con eso ya tenemos todos los elementos de esta segunda página de nuestro dashboard en Power BI. Nos fijamos, podemos identificar que en nuestro gráfico de referencia
este gráfico de líneas en nuestro dashboard de referencia es bastante más alto y nuestra tabla con los nombres y las calificaciones es bastante más corto. Entonces vamos a realizar el cambio en nuestro dashboard de trabajo. Acortamos la tabla y hacemos más alto nuestro gráfico de línea. Ahora sí podemos ver casi de todos los nombres y apellidos completos, de repente, y un poco más. Y de esta manera concluimos nuestra segunda página de este dashboard de presentación de datos. Vamos a ver cuál es la tercera página. La tercera página se denomina datos. Vamos a crear esta última página, la llamamos datos y nos fijamos cuáles son los elementos que tenemos en esta última página. Tenemos por un lado una tabla como las que hemos venido haciendo, pero tenemos apellidos separados de nombres y la calificación promedio. Tenemos nuestro filtro como en todas las hojas, y tenemos los datos, ¿no? Tenemos un objeto o una figura, y dentro, que está simulando una tarjeta, y dentro de esa figura tenemos varias tarjetas. Vamos a ver de esta manera. Si se fijan, son 4 tarjetas con diferente información, pero toda la información la tenemos en nuestras tablas, en nuestra tabla de datos específicamente. Entonces, lo que sigue es ir a nuestra hoja de trabajo, ya con la nueva hoja en blanco. Vamos a copiar una vez más el filtro de datos, filtro de materias y carreras. Pegamos y nos pregunta: ¿quieres sincronizar los objetos? Sí, quiero sincronizar. De esta manera, como hemos visto, cada que cambiemos un elemento en esta tabla, aparecerá con el mismo cambio, ¿no? Con el mismo filtro en las otras páginas. Entonces, con eso realizado, podemos continuar con la creación de los elementos. Hemos visto que necesitábamos una tabla, y en esa tabla teníamos el código del estudiante, ¿no? Que puede salir perfectamente de alumnos. Teníamos el nombre del estudiante, lo tenemos también en alumnos. Teníamos apellidos, me parece que eran primero apellidos y luego nombres, vamos a fijarnos enseguida, y el promedio de calificación, como siempre. No es suma de calificación, es promedio de calificación. Genial. Ya tenemos entonces esta tabla. Nos fijamos el orden, si era apellidos y nombres, efectivamente, apellidos y nombres, y luego el promedio de calificación. Bien, ¿qué otros elementos tenemos acá? Nos fijamos directamente las 4 tarjetas con el nombre completo, mail, teléfono y dirección. Entonces, lo que vamos a hacer acá es crear primero una tarjeta. Creamos la tarjeta, y esta tarjeta va a ser
nuestra tarjeta de el nombre completo. El nombre completo, como recordamos, era un campo calculado en la tabla alumnos. Tengo el nombre completo y acá importante definir cuál va a ser el formato, ¿no?, de texto, etcétera, que vamos a usar para estos datos. Para ello vamos a quitar la etiqueta, cambio en valor del globo el tamaño, digamos 18 puntos, cambio el color y de repente a este le pongo que sea en bold. Tengo el nombre entonces de la persona con toda esta estructura ya definida. Puedo crear una nueva tarjeta e ir poniendo los datos, pero es mucho más práctico si copio y pego 4 veces esta misma tarjeta. De esta manera ahorro bastante tiempo en la construcción de cada uno de los elementos. Entonces vamos a proceder acá a alinear con las líneas guía que son tan útiles. Perfecto, tengo entonces el nombre. Acá veamos qué es lo que necesitábamos: el correo, el teléfono y la dirección. Y solamente el nombre va en azul, los otros en negro. Entonces, podemos, para esto, como los otros vienen en negro, simplemente cambio los atributos del globo, le quito la negrita y pongo el valor en negro, y este sí va a ser el que duplique para mis otros datos. Ok, entonces decíamos que aquí necesito, en vez de el nombre completo, quería el correo, el teléfono, que está en donde tenemos el teléfono en datos personales, tenemos el teléfono que va a estar en esta otra tarjeta, cambio teléfono. Acá tenemos un tema que lo vamos a solucionar de inmediato, que el número de teléfono me lo está leyendo como si fuera un número entero. Para eso, ¿qué es lo que debo hacer? Ir a mi vista de tablas. Tenemos los datos personales y tengo el número de teléfono. Lo que voy a hacer acá es cambiar el tipo de datos, como ven acá, tipo de datos a un texto. Perfecto. Y eso es todo. Con eso, cuando yo vuelva a la presentación de los datos, voy a tener, quito el dato que tenía, y le pongo teléfono. Entonces ya no tengo ningún problema. Power BI está interpretando ese campo como un texto, que es lo correcto, porque no operamos con el número telefónico. Por último, tengo la dirección de la persona. Ok, ya tengo entonces toda la información personal, y hemos dicho que esto estaba, si nos fijamos, está en un objeto que simula una tarjeta, ¿no? ¿Cómo es que vamos a hacer eso?
lo que necesitamos hacer es simplemente dibujar un objeto, y eso lo tenemos en la pestaña Insertar formas. Entonces voy a buscar la pestaña recortada o la que desee. Creo una, estiro hasta que tapa. En formato voy a llevarla hasta el fondo, ¿no? Y le voy a cambiar el color a blanco. Voy a mantener el borde. Voy a hacerlo un tanto más ancho, de tal manera que ajusto de tal manera que los datos no solapen el ancho de la tarjeta. Entonces ya tengo dibujada mi tarjeta, ajusto los datos como la mandé hasta el fondo, ajusto los datos y perfecto. Tengo la información de cada uno de los alumnos que seleccione según mis requerimientos. Y con eso hemos concluido la elaboración de este dashboard general con el registro para el análisis de alumnos matriculados, si queremos saber los promedios, las carreras, etcétera, etcétera. Espero que este tutorial un tanto extenso haya sido de utilidad para ustedes. Lo más recomendable es que utilicen las tablas que dejo en los comentarios para seguirme paso a paso y practicar en lo que es la construcción de informes en Power BI. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.